Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia al webinar. Básicamente, y el objetivo de la presentación es lograr unos mejores niveles de apropiación con relación a a las herramientas de Google y poder entender por qué las organizaciones a hoy están sustituyendo las licencias de Office en las organizaciones. Vuelvo y repito, los que quieran hacer preguntas lo pueden hacer a través de el link que ven en goo.gl slash slides slash 33U3. Ahí pueden hacer preguntas y yo las iré resolviendo a lo largo de la presentación. Em, digamos que vamos a irnos con 40 minutos más o menos de contenido y vamos a tratar de respetar el tiempo de todos. Ahora bien, iniciemos con una pregunta. ¿Qué tan común es el uso de Google Docs, Drive en las organizaciones? Es una pregunta que todos nos podemos hacer y que yo creo que pocos conocemos la realidad dentro de las empresas. Es muy importante resaltar que actualmente, según Gartner, hoy por hoy las herramientas de oficina de Google ocupan un tercio de las herramientas pagas de oficina en el mundo. Un tercio de las herramientas pagas de oficina en el mundo. Es casi como toda la tierra que hay dentro de nuestro planeta. Y ojo con esto, el de las 70 top, de las 100 top universidades en Estados Unidos, 70 de ellas, ojo, 70 de ellas utilizan Google Apps. Y no estamos hablando solo de Gmail, no. Estamos hablando de la suite de ofimática y estamos hablando de Google Drive. ¿Cómo es que un aplicativo como lo es Google en 5 años logra de cierta forma sustituir algunas licencias de Microsoft? Que también vamos a tocar un tema de ahorro. Esta va a ser una presentación también muy práctica. Como saben, la teoría no se conoce hasta que no se aplica. Entonces vamos a profundizar también en temas prácticos, que es lo que a todos nos interesan. Y vamos a mirar algunos tips. En la siguiente cadena de webinars que vamos a seguir teniendo, vamos a ir profundizando cada vez más en alguna temática. Luego nos vamos a enfocar solo en las hojas de cálculo y cómo las hojas de cálculo pueden sustituir algunas licencias de Excel. Ahora bien, con Google Docs aumenta la innovación y se ahorra dinero sustituyendo licencias. Esa es la tesis principal de la presentación. Cómo con Google Docs aumentamos la innovación y ahorramos dinero. Repito, sustituyendo licencias. Y también vamos a tener una parte de Google Drive, que es cómo con Google Drive colaboramos y reducimos los riesgos de pérdida de información. Entonces, con este par de tesis que estamos viendo acá, la idea es eh, poder, digámoslo así, profundizar más que todo en este tema, sustituyendo licencias. ¿Cómo vamos a sustituir licencias dentro de la plataforma, con la plataforma de Google Apps, específicamente con Google Docs? Entonces, siendo así, entremos en materia. Vamos a hablar de Google Docs y nos vamos a, digamos que vamos a tocar tres rubros principalmente. Un tema de compatibilidad, que es un tema muy importante, un tema de productividad y un tema de funcionalidades adjuntas, que es lo que vamos a ver con los complementos o el mercado de aplicaciones que maneja Google Apps, Google Docs en este caso. Entonces, digamos que inicialmente vamos a poner una historia que es con Juan Carlos. Juan Carlos es un director de tecnología y digamos que la situación es que gerencia no tiene dinero para nuevos proyectos. Esto es verídico, lo dice Forrester. El 80% de su presupuesto se destina al mantenimiento de la tecnología actual y su rol se enfoca en operar lo que actualmente se ha adquirido en la organización. Entonces la pregunta que se hace Juan Carlos es, hey, ¿cómo agrego valor a la compañía? O mi rol, como el de muchos de nosotros, es solo mantenerla. ¿Eso agrega valor? ¿No agrega valor? Es una pregunta que nos podemos ir resolviendo. Ahora bien,
otro tema. Hay una barrera cultural con sus usuarios que le impide proponer mejores opciones de colaboración. Es decir, hay una barrera natural de que hemos estado utilizando Office durante muchos años. Ahora venimos con un cambio, porque esto es un cambio, pero es un cambio que puede ser compatible al pasado. Digamos que, como le decía George Kierkegaard, un filósofo existencialista, que la vida se vive hacia adelante, pero se comprende hacia atrás. Vamos a ver Google cómo convive con los aplicativos de Microsoft. Ojo, en ningún momento se piensa sustituir todo el licenciamiento de Microsoft, sí un gran porcentaje. Entonces, a la pregunta de, adivinen en cuántas empresas de más de 100 usuarios hemos sustituido todo el licenciamiento de Office. Es una buena pregunta. Repito, ¿en cuántas empresas de Google en general y de todos los casos que nosotros conocemos, de más de 100 empleados se ha sustituido Microsoft Office? Esta es la respuesta. En ninguna. No hemos sustituido en ninguna empresa Microsoft Office. Ni es la ambición de Google hacerlo. Google sabe que o convive o desaparece, o es congruente con lo que normalmente se maneja en ofimática o simplemente no sirve. Pero vamos a ver cómo podemos conquistar un 70, un 80% del licenciamiento que tienen actualmente las organizaciones. ¿Sí? Una licencia Office puede estar en $300, $250. Ahora bien, algo muy importante, vamos a empezar con a ver ya temas prácticos de compatibilidad. ¿Listo? Entonces, en este orden de ideas, vamos a irnos por acá a unas notas que yo tengo de la presentación y vamos a empezar cómo Office, cómo Google Docs es compatible con los aplicativos de Office. Vamos a hacerlo práctico, como les decía. Yo al final de la presentación les voy a compartir, les voy a compartir todo el contenido que estamos desarrollando acá con el ánimo de que podamos tener la bibliografía para que ustedes puedan implementar todos los cambios. Entonces, ¿a qué se les parece esto? Este es obviamente Google Drive, este es el aplicativo de Google Drive, y en Google Drive aquí tengo una carpeta de prueba, ¿correcto? Estamos en carpeta, en un WhatsApp y tengo una carpeta de prueba. Lo primero es que no pretendamos que todos los usuarios van a cambiar a utilizar los aplicativos de Google Docs de un día para otro, no. Tenemos organizaciones que tienen miles de documentos en Google, pero recordemos que no es un cambio disruptivo o de la noche a la mañana. Ahora bien, lo primero es que hay, hay una, hay una, hay un complemento, ese complemento se instala aquí dentro de Google Chrome y lo que hace es que me permite crear documentos de Word, de Excel y de PowerPoint dentro de Google Drive, sin necesidad de salirme de la plataforma actual. Repito, podemos crear documentos de Word, de Excel y de PowerPoint aquí dentro de Google Drive. Y lo que hace esto es que simplemente cuando le doy crear Word, automáticamente me ejecuta el archivo localmente. Ahora bien, ¿cómo se instala este complemento? Para que desde Google Drive podamos editar documentos y cuando yo simplemente guarde el documento, venga y se guarde en Google Drive. Aquí en el Chrome Store vamos a ingresar, vamos a buscar aquí en internet Chrome Store, ¿sí? Y le vamos a dar Enter. Esperamos aquí. Entonces acá simplemente buscamos Chrome Store y le damos aquí. Cuando estemos en Chrome Store buscamos la extensión que se llama AO Docs y le damos Enter.
Recuerden esto, es AODocs File Server y simplemente le damos a agregar a Chrome. Automáticamente cuando lo agregamos a Chrome y cuando se queda agregado a Chrome, venimos a Google Drive y le damos a actualizar. Como les digo, yo les voy a compartir todos estos links. Lo importante acá es que entendamos el concepto, básicamente. ¿Listo? Entonces, como les decía, ingresamos. Un segundo que estoy activando de nuevo la sesión de preguntas. Ingresamos y acá dentro de Google Drive automáticamente se nos va a activar esta extensión que ustedes ven en la parte superior derecha, que son dos rombos unidos de forma vertical, uno verde y otro de color naranja. Automáticamente cuando yo le doy nuevo, me va a sacar las opciones de Word, de Excel y de PowerPoint. Entonces, de esta forma, los usuarios que trabajen desde Google Drive no tienen que salir de su interfaz web para crear documentos. Entonces, recuerden que estamos en el rubro de compatibilidad. Ahora bien, como ustedes saben, uno dentro de Google Drive puede crear archivos de hoja de cálculo o de Excel. Es decir, Google te almacena en Google Drive documentos de Excel y documentos de hoja de cálculo. En este orden de ideas, cuando nosotros almacenamos documentos de Excel, ocupan espacio dentro del almacenamiento de Google Drive. Ojo con esto, resalto y hago hincapié. Ojo con esto. Los documentos de Google no ocupan espacio. Aquí, como pueden ver, el tamaño del archivo del anexo, que este es un anexo del DANE que ahorita vamos a trabajar, es de 0, es decir, no pesa. Hay organizaciones que tienen más de 1000 archivos en Google Docs y no pesa ni un solo K. En este orden de ideas, aquí y siguiendo con el tema de compatibilidad, yo puedo tener archivos de Excel guardados en Google Drive. Y miren que acá cuando poso el mouse y con el complemento que acabamos de instalar, que es de AODocs, miren que me sale un icono que dice modificar el archivo. En caso tal que yo tuviera Office licenciado en este equipo, obviamente no lo tengo licenciado porque no tengo necesidad de hacerlo, simplemente le doy clic a este icono que es Excel y automáticamente se modifica o se modificaría localmente. Aquí me dice que la versión de Microsoft Office local no lo soporta, pues porque no tengo Office. Pero en caso tal de que lo tuviera, le doy clic acá y modifico el archivo. Ahora bien, lo importante es que cuando modifico los archivos de Excel localmente, siempre voy a tener algo cuando le doy clic derecho que se llama administrador de versiones. Cuando hablo de la administración de versiones, es que yo puedo tener un control del versionamiento, valga la redundancia, de este documento que voy editando o que otros usuarios van editando varias veces. Entonces, ya hemos visto dos temas de compatibilidad, de que puedo crear archivos desde Google Drive de Word, Excel y de PowerPoint, que puedo guardar archivos de Excel y que los puedo modificar localmente solo con un clic cuando me aparezca el icono que ustedes ven en la parte derecha. Ahora bien, vamos a mirar otra cosa. Digamos que yo no tengo Excel, pero es ilógico pensar que, pues digamos que todos van a sustituir Excel en una organización de más de 100 usuarios. Mínimo el financiero tiene que quedar con Excel. No porque Google sea más limitado, porque Google también tiene macros, tiene macros, tablas dinámicas. Ahora vamos a revisar algo, pero sí por un tema que ya hace macros con Visual Basic a ojos cerrados. ¿Cómo vamos a cambiar un financiero para que haga macros en JavaScript? Que son las macros que funcionan con Google. Es algo que pues por ahora no se puede concebir. Ahora bien, yo no tengo Excel, pero el director financiero me envió un archivo en Excel. Yo le doy doble clic y Google compró un aplicativo que es de Quick Office y que me permite editar y visualizar archivos de Excel online sin necesidad de descargar
descargarlos y sin necesidad de tener licenciamiento de Microsoft Office o de Excel. En este, mírenlo acá. Ojo, miren, estoy en Excel, estoy online y no necesito licencia de Excel para visualizar este archivo, inclusive para editar este archivo, ¿sí? Inclusive lo puedo editar. Aquí obviamente me dice que no está habilitado el guardado automático porque el guardado automático solo está habilitado para las hojas de cálculo de Google. Pero inclusive tengo la habilidad de editar el documento online sin necesidad de tener licenciamiento de Excel. Lo mismo sucede para aplicativos como PowerPoint, porque estaba haciendo el ejemplo con Excel, pero lo mismo sucede para los otros aplicativos como PowerPoint y Word. Entonces, en este orden de idea, miren acá, tengo una plantilla de historias de éxito, está en PowerPoint, miren aquí la P de PowerPoint, ¿y qué puedo hacer? La puedo editar localmente, aquí me sale en la P que les mostraba ahora, o le doy doble clic y lo que me hace es que me abre el archivo desde la web sin necesidad de tener la licencia de PowerPoint para modificar el archivo y para hacer cambios sobre el documento de PowerPoint, ¿correcto? Entonces, en este orden de ideas, como les decía, lo puedo hacer con PowerPoint y también lo puedo hacer con Word, por ejemplo. Aquí, entonces, aquí tengo una plantilla y esa plantilla la puedo modificar localmente o le puedo abrir, digámoslo así, en la nube a través de Google Drive, que me la va a permitir modificar y hacer, digámoslo así, una administración sin necesidad de tener la licencia de Word, como lo vemos aquí. ¿Qué es esto? Miren, me abrió con encabezado, inclusive mira, aquí tengo un pie de página. ¿Y esto qué es? Esto es Word. Ojo, todavía no estamos en las hojas de texto de Google, estamos en Word, pero es para mostrarles el primer punto y a lo que hacía referencia esta diapositiva, que en ninguna organización hemos sustituido todo Microsoft, pero sí vamos a ahorrar mucho dinero sustituyendo un 80% de las licencias. Ahora bien, ya vimos un tema de compatibilidad, vimos el tema del complemento que se instala acá, vimos el tema de que puedo editar documentos locales, vimos el tema de que puedo seguir administrando las revisiones de un documento, como lo ven acá, versión 1, versión 2. Vimos el tema que tengo la posibilidad de ver el documento online sin necesidad de tener licenciado Office, porque como les digo, Google es compatible o convive o desaparece, correcto. Y adicionalmente, vamos a revisar aquí un plugin. Ese plugin nos permite, se los voy a mostrar acá, plugin Microsoft de Google Apps. Perfecto. Entonces, aquí lo tengo. Recuerden que al final les vamos a compartir en todos los links de la presentación. Voy a continuar aquí con las preguntas. Ok. Como les decía, ingresan al siguiente link que yo se los voy a compartir y puedo utilizar este plugin, que es gracias por cargar el plugin de Google Drive para Microsoft Office. Este plugin me permite desde los archivos de Microsoft Office locales almacenar información desde Excel, me permite compartir información desde Excel y adicionalmente me permite guardar automáticamente la información que yo tenga en Excel, en PowerPoint o en Word. Entonces vamos a ver aquí algunas imágenes. Google Drive para Microsoft. Y simplemente le doy imágenes. Y miren cómo funciona. Aquí estamos viendo una imagen. Simplemente, como pueden ver, esta es la interfaz de Word
y automáticamente desde Word yo puedo abrir documentos desde Google Drive estando en Word y puedo guardar documentos en Google Drive desde Word, desde la interfaz de Word y sin hacer nada más. Aquí es otro ejemplo, como uno simplemente escoge en qué carpeta lo va a guardar en Google Drive y funciona. Entonces, como les dije, también está un plugin donde yo puedo instalarlo dentro del mismo Microsoft Office y donde lo puedo guardar y automáticamente me guarda en Google Drive. Es decir, que hay usuarios que pueden seguir utilizando Office sin necesidad de que sea una lucha o que vaya en contravía de Google Drive. No, Google Drive está hecho para convivir, que es el primer punto, la compatibilidad. Ok, estamos hablando de compatibilidad. Ahora bien, muchas personas dicen, yo está bien que sea compatible, pero yo quisiera que desde Excel pueda yo subir los archivos a Google Drive. Algunos los convierto, es decir, los convierto para poderlos manejar online y desde las hojas de cálculo de Google, como lo estoy haciendo acá, o yo simplemente los dejo como Excel. Porque es una buena opción convertirlos. Uno, porque los puedes editar ya con mucha profundidad sin necesidad de tener licencias de Microsoft. Aquí estamos hablando de sustitución. Dos, porque no ocupan espacio. Tres, ahorita vamos a ver un tema de seguridad, porque los niveles de seguridad aumentan con estas políticas para compartir documentos, que luego les voy a mostrar más a profundidad, ¿sí? Y adicionalmente, ¿por qué? Porque es compatible. Este es un archivo que bajé del DANE y aquí dejé el archivo original y aquí está la hoja de cálculo de Google, ¿correcto? Entonces, en este orden de ideas, acá dentro de la hoja de cálculo de Google, miren cómo qué tan compatible es. Yo ni siquiera modifiqué ni toqué nada. Me sube y es compatible, como ven acá, con las celdas congeladas, con todos los gráficos y todos los números que tengo acá, me guarda la fuente y demás. Ojo, hace 6 meses, si ustedes hacían esto, era probable que Google desordenara el archivo de Excel. Pero hoy Google ha invertido demasiado dinero en tratar de ser muy compatible con Microsoft Office. Ahora me dirán, bueno, ¿cuándo falla? Sí, falla, claro que falla. Por ejemplo, cuando tenemos un archivo de Excel y lo convertimos a una hoja de cálculo de Google, ¿qué pasa? Las macros no van a funcionar. ¿Por qué no van a funcionar? Porque las macros de Excel están hechas en Visual Basic o y las macros de Google están hechas en JavaScript. Ok, entonces no funcionan. Para eso, como les dije, Google sabe que tiene que ser compatible. Y para ser compatible, entonces lo que hacen es que tú puedes esos archivos de macros y que sean archivos muy complejos, guardarlos como Excel y cuando los quieras editar, simplemente los editas localmente con el complemento que vimos ahora. Ahora bien, ahora aquí está ¿qué? Una hoja de cálculo de Google, ¿correcto? Y esa hoja de cálculo de Google, simplemente cuando yo la iba a subir, aquí en configuración, en la parte superior derecha, hago un paréntesis, recuerdo que voy a compartir el video de esta presentación, luego lo pueden revisar con toda la calma del mundo. Aquí en configuración, simplemente hay un rubro que es el segundo que dice, usted los archivos que va a subir a Google, que los puedo subir por carpetas o por archivo individual, ¿los quiere convertir a Google Docs o no? Entonces, según lo que tú elijas, si subes un archivo de Excel y tienes esta casilla marcada, se te convierte a una hoja de cálculo de Google. Si no la tienes marcada, pues obviamente se te almacena como un archivo Excel. Yo lo voy a mantener seleccionado. Entonces, en este orden de ideas, digamos que acá lo que tenemos es una herramienta totalmente compatible. Ahora bien, vamos a hablar de otro punto muy importante y es que esta es una hoja de cálculo de Google.
nosotros tenemos varios clientes que no tienen internet en muchas partes. Tenemos mineras a nivel nacional. El Ejército Nacional utiliza algunas cuentas de Google Apps y muchas otras organizaciones. Entonces, una de las premisas es, ¿qué pasa si yo con Google me quedo sin internet? ¿Dejo de trabajar? ¿Mi ofimática deja de servir? La respuesta es no. Si te quedas sin internet, tú puedes habilitar la edición offline de los documentos de Google y puedes seguir trabajando sin necesidad de que tengas internet. Y así lo hacen varias organizaciones. Entonces tampoco es una excusa que los documentos de Google no funcionan porque no hay internet. Recordemos algunos clientes de Google, el BBVA, PwC, que es PricewaterhouseCoopers, LAN, Alpina, Juan Valdés, entre muchas otras. Hay más de 6 millones de empresas utilizando Google, entonces muy seguramente van a tener sus mismas dudas, inclusive muchas más dudas. Ahora bien, continuemos con la presentación. Eh, continuemos con, vamos a pasar al segundo rubro, ya vimos el tema de compatibilidad y es una invitación a que no crean que el lunes, el martes después del Puente de Madres vamos a llegar diciendo bienvenidos a Google, les acabamos de quitar las licencias de Excel. No, es un cambio paulatino y durante ese cambio paulatino Google es compatible y convive con lo que normalmente ha existido. Ahora bien, revisemos esta frase de Harvard Business Review que dice, ojo, la innovación es proporcional al grado de colaboración. Entonces vamos a ver cuál es el enfoque de los documentos de Google y Google hoy cómo opera y cómo podemos, digamos que, interactuar, cómo podemos interactuar con los aplicativos de Google, ¿sí? Entonces, la colaboración, ¿qué tan importante es? Ahora vamos a entrar ya más en materia con los documentos de Google. Lo más importante y lo más valioso en este punto es el tema de la colaboración. Listo. Entonces yo acá en este momento le voy a compartir un documento a Juan Felipe, un compañero mío, y vamos a empezar a editar al mismo tiempo las hojas de cálculo de Google. Y vamos a ver, tranquilo, no les va a aburrir. Yo sé que muchos lo han utilizado, pero no va a ser tan básico como creen. Le voy a compartir esta hoja de cálculo a Juan Felipe, ¿correcto? Entonces aquí está. Voy a invitarlo, juan.chaves@nua.co y recuerden que tenemos varios permisos. Puede editar, puede comentar o puede ver. En este caso, la persona puede editar y le doy enviar. En este momento a Juan Felipe le va a haber llegado el correo invitándolo a editar el documento, ¿correcto? Ahora bien, voy a invitar también a otro compañero que es Héctor a editar al mismo tiempo el documento que tengo a continuación. Héctor.toro@nua.com y le digo enviar. Y le di también un permiso de edición. Entonces ya ellos van a ingresar, en este caso ya ingresó Juan Felipe, luego va a ingresar Héctor y vamos a tener la posibilidad, miren aquí está, de editar el documento al mismo tiempo. Entonces estamos hablando de otro tema que es colaboración. Colaboración. Hoy, ¿qué implica hacer, por ejemplo, un informe gerencial entre varios usuarios? Implica que yo hago una versión, les comparto esa versión a ellos y automáticamente ellos me envían la versión, entonces se crea versión 1, versión 2, versión 3, versión 4, versión final, versión ahora sí final, versión ahora sí, sí, sí final, impresión, que es lo que normalmente pasa en las organizaciones. Hoy no. Hoy podemos colaborar al mismo tiempo varias personas. Aquí entró Héctor. Y aquí dentro de la herramienta tenemos un chat. Modifica la celda B7. Héctor. Entonces miren que podemos colaborar al mismo tiempo. Ellos están editando, mírenlo, aquí está. Y yo puedo ir editando aquí otro punto, las tablas dinámicas. Sí, Google también tiene tablas dinámicas y podemos manejar tablas dinámicas.
Ahora haciendo un paréntesis con el tema de compatibilidad, recordemos que cuando nosotros trabajamos en archivos de Google, también los podemos enviar como si fueran archivos de Excel, descargar como Microsoft Excel, como OpenOffice, como PDF, como HTML, como CSV o como TSV. Es decir, es compatible. Google sabe que o convive o desaparece. Entonces miren que aquí están ellos haciendo modificaciones, alguien acaba de mover la gráfica y demás y estamos editando al mismo tiempo este documento. Ahora bien, ¿qué pasa si alguien se tira el documento? Entonces lo primero que yo hago es que a don Héctor, le doy aquí avanzada, le voy a decir que ya él solo puede ver el documento, ya no lo va a poder modificar. Y mejor aún, le voy a decir que mañana él ya no va a tener acceso al documento. Mañana, mayo 7, mañana él ya no va a tener acceso y su permiso de entrar al documento caduca, es decir, va a perder el acceso. Entonces, digamos que imaginémonos un contrato, el contrato siempre son varias versiones con un outsourcing legal. Simplemente le compartimos el contrato, le decimos tiene 7 días para revisarlo, le ponemos que caduca dentro de 7 días su permiso y le damos guardar cambios. Ahora bien, si es un contrato muy importante, le decimos, usted no puede descargar, imprimir o copiar este documento. Es decir, básicamente lo puedes ver en la pantalla, no lo puedes descargar, ni lo puedes imprimir, ni lo puedes copiar. Y adicionalmente voy a evitar que otros editores cambien el acceso y añadan nuevos colaboradores. Siempre que alguien quiera dar nuevos permisos en la herramienta, le van a tener que preguntar al propietario que soy yo. Y yo le doy guardar cambios. Entonces le doy OK y en este momento Héctor no puede hacer modificaciones. El tema de la colaboración, muchos dirán, bueno, colaboro, si alguien me daña el documento, ¿qué pasa? Yo en la parte izquierda voy a archivo, voy a ver historial de revisión y aquí obviamente puedo mirar que Héctor, que Juan Felipe, perdón, hizo cambios en la celda E1, en la celda B7 y en la celda A7. Y yo puedo decir, voy a restaurar la versión anterior, donde Juan Felipe no había hecho esos cambios. La restauro y miren que automáticamente los cambios que había hecho Juan Felipe ya no están. Entonces tengo el control del documento. Estamos diciendo que tenemos colaboración en línea, varias personas en simultánea y fuera de eso tengo el control sobre todas las revisiones. Muy bien. Todo lo que estamos haciendo lo podemos hacer desde dispositivos móviles. Ustedes sabían que Google supera en 10-1 el uso de ofimática en móviles que en Microsoft. Eso salió una noticia que se las puedo compartir, que es una inteligencia de SurveyMonkey, que hizo una encuesta de los usuarios que utilizaban la suite de productividad de Office y de Google en móviles. Google es unas aplicaciones que funciona en Android, en iOS, inclusive cuando Windows Phone existía. Digamos que ese orden de ideas, digamos que tenemos una herramienta absolutamente versátil y que podemos colaborar entre varios usuarios. Ahora bien, ¿cómo hago una tabla dinámica? Este es un ejemplo sencillo. Le doy aquí formato datos. En datos voy a tabla dinámica. Y automáticamente se genera esta tabla dinámica que vemos acá. ¿Cómo funciona? Ahorita les muestro otras más complejas para que no crean que estoy haciendo cosas sencillas sobre las filas, las columnas, los valores y cuáles son los filtros que aplico sobre cada una de las temáticas. Entonces aquí aplico un filtro, aquí puedo cambiar las columnas y funciona normalmente. Esto, como les decía, luego lo puedo descargar en Excel y es totalmente compatible. Entonces, vamos a profundizar un poquito más en las hojas de cálculo. Como les digo, esto es un abrebocas. La próxima sesión nos vamos a enfocar ya a hojas de cálculo netamente hablando. Antes de seguir avanzando, quiero que presten especial atención a lo siguiente. Muchos usuarios en el pasado se confundían porque las fórmulas en las hojas de cálculo de Google estaban en inglés. No era la fórmula buscar B, sino lookup.
No era promedio, sino average. No era suma, sino sum. Entonces las personas se confundían. Google cambió eso hace 3 meses aproximadamente. Y ahora las fórmulas están en español. Vamos a ver algunas, muchas que nos piden. Buscar B, ahí está, buscar B, buscar H, buscar. Hagamos otra. También se puede con igual, porque hay veces me preguntan, en Google hay que poner más para que la fórmula funcione. No, también sirve con igual. Entonces pongamos suma, obviamente, sumar sí, sumar series, suma x2 más y2, suma productos, suma de menos. Pongamos otra, concatenar. Ahí está, concatenar. Pongamos otra, tasa interna de retorno. Valor presente, valor futuro. ¿Qué más? Mayúscula, aquí está. Mes, fecha, fin, varianza, ahí está. Normal, normalización, distribución normal, mínimo común múltiplo, mínimo común divisor. ¿Qué más se les ocurre? Las famosas fórmulas de sí, que son las fórmulas de lógica. Si error, sumar sí, contar sí, promedio sí, sumar sí conjunto, contar sí conjunto, promedio sí conjunto, todo eso está incluido. Y son fórmulas que antes estaban en inglés. Ahora bien, ¿cómo hago para cambiar que las fórmulas que normalmente están en inglés pasen a español? Me voy en archivo me voy a configuración de la hoja de cálculo y miren que acá en la parte de abajo dice configuración general y dice idioma de la interfaz español. Si está en inglés ustedes la configuran en español y aquí dice usar siempre nombres de función en inglés. Lo podemos habilitar. Aquí vamos a ver cómo queda. O lo podemos deshabilitar para que quede en español. Entonces aquí ya van a ver que no va a estar sí, sino if. Ya no va a estar buscar B, sino lookup. Entonces acá voy a hacerles el ejercicio. Mírenlo ahí, lookup. Ya si busco buscar, ya no sale, porque está en inglés, pero es un tema de aprender. Igual, voy a archivo, en archivo voy a configuración de hoja de cálculo, quito este icono que es usar siempre nombres de funciones en inglés y le doy guardar configuración. Entonces, en este orden de ideas, aquí tengo un archivo que lo puedo editar, digámoslo así, automáticamente entre varios usuarios y con varias opciones de edición. Perfecto. Ahora bien, vamos a abrir un archivo más complejo de Excel. Voy aquí a Supersónicos. Es una carpeta de prueba, obviamente. Supersónicos, me voy a indicadores de venta supersónicos. Va a cerrar esto y va a cerrar esto. Ojo, ojo, ojo con lo que vamos a hacer. Puedo aplicar filtros avanzados. Voy a aplicar un tema de protección de celdas. Voy a aplicar un tema de filtros y voy a aplicar un tema de validación. ¿Correcto? En este orden de ideas, entonces, vamos a mirar una gráfica dinámica. Ojo, una gráfica dinámica. Aquí simplemente tenemos el territorio por país, el año, cada año cómo se comporta cada territorio, cuál es el promedio del tamaño de la oportunidad, cuál es el tamaño del mercado. Entonces le doy insertar, insertar gráfico, ¿sí? Y aquí voy a tipo de gráfico. A tipo de gráfico busco uno que se llama, como lo ven acá, gráfico de movimiento. Entonces miren, para que ustedes entiendan que Google tiene un gráfico de movimiento que es dinámico, no es tan básico como se pensaría. Y puedo ver a lo largo del tiempo cómo evoluciona cada uno de los tres territorios, el territorio A, el territorio B y el territorio C. Miren, miren, cómo nos va mostrando la dinámica y la evolución de los sectores. ¿Cómo funciona?
con un conjunto de datos que las gráficas de Google nos muestran de manera coherente. Y voy a decir, quiero hacerle una trazabilidad más cercana al territorio A. Vengo acá, lo selecciono y le doy play. Y miren cómo me muestra cuál es la historia del territorio A. ¿Sí? ¿Cómo se dispara el territorio A en el 2007? ¿Cómo vuelve a la normalidad? ¿Qué pasó en el 2007? ¿Por qué tuvo ese crecimiento? Y ojo que al mismo tiempo va cambiando el color. Recuerden que el color también es otro indicativo. Entonces, ¿cuántas variables estoy cruzando aquí? El eje Y, el eje X, el tiempo, la línea del tiempo. Estoy cruzando el territorio, estoy cruzando el size o el tamaño de los circulitos y estoy cruzando el color. ¿Cuántas variables? Una, dos, tres variables, cuatro variables, cinco variables y seis variables en un gráfico que es dinámico. Ahora bien, quiero ver el comportamiento histórico de cada uno de los territorios. Miren cómo avanza. ¿Sí? Es para mostrarles cuál es el potencial, para que se quite de cierta forma el mito de que es un aplicativo básico. No, puede sustituir licencias de Microsoft, como lo decíamos. Ahí está. Ahora bien, en filtros, adicionalmente, puedo hacer filtros antes. El año pasado uno no podría hacer filtros por condición. Ahora sí podemos hacer filtros por condición. Ustedes sabían que semanalmente Google tiene alrededor de 4 o 5 cambios dentro de su plataforma. Créanme, Google evoluciona muy rápido. Y recuerden que en tecnología, en tecnología, largo plazo son 3 meses. Entonces Google trabaja intensamente y hoy todo lo tiene directo a ocupar el mercado corporativo y por eso está invirtiendo tanto en la ofimática. Ahora bien, filtros por condición. Como lo ven acá, puedo filtrar por color, celda vacía, texto contiene, comienza por, fecha es, mayor que, menor igual que, menor es igual, no es igual, está entre, inclusive con fórmulas personalizadas. ¿Cuál es el valor o la fórmula? Y todo eso lo puedo filtrar. Ahora bien, acuérdense, hemos visto gráficas dinámicas, hemos visto filtros, hemos visto, esta es una tabla dinámica un poquito más, con más información con relación a los territorios, cómo evolucionan, ¿sí? Eh, Adicionalmente, aquí inclusive puedo, aquí tengo un formulario que se sincroniza con Google Maps, por ejemplo. Inclusive aquí tengo una proyección financiera con varias proyecciones y fórmulas financieras. Correcto. Entonces, vamos a ver el tema de protección. Yo puedo proteger las hojas, como lo ven aquí, que tienen el candado, para que otros usuarios no lo modifiquen. Ahora bien, ¿cómo protejo una hoja, por ejemplo? Le doy clic. Aquí me voy a datos y aquí me voy a hojas e intervalos protegidos. Entonces voy a proteger estos datos que para mí son muy importantes. Nadie los puede tocar porque me dañan toda la lógica de las fórmulas. Le doy datos, me voy aquí a hojas e intervalos protegidos y digo, este es un intervalo protegido que se va a llamar territorio. Y voy a proteger este intervalo y le voy a establecer permisos a ese intervalo. ¿Sí? Ah, ok. Aquí, por ejemplo, esos ya estaban protegidos, entonces no puedo hacer nada. Le doy aquí datos, intervalos protegidos, pongo territorio, le doy establecer permisos y miren, ya me pregunta, listo. De las personas que están acá, ¿quién quiere que no pueda editar este documento? Ya decir que no lo puede editar Cristian, ni Luis, ni León, ni Gabriel, que es mi cuenta de Gmail, solo lo puede editar Luis y le doy OK. Entonces acá, en este perfil, solo Luis y yo puedo editar este intervalo, nadie más lo puede editar, es decir, protegí estas celdas de los usuarios que tienen compartido el documento, la protegí para que solo Luis pueda cambiar estas tablitas de acá. Entonces miren que también hay un tema de
protección de celdas inclusive. Ahora bien, como les digo, tenemos 15 minutos, vamos a adelantar un poquito más para ya ir dando finalización pues a este webinar. Vamos a ver también aquí el tema de las hojas de texto, correcto. Vamos a la carpeta de prueba. La carpeta de prueba, vamos a abrir una hoja de texto, ¿sí? Y con la hoja de texto, básicamente, lo que yo puedo hacer es sustituir lo que bien conocemos como Word, correcto. Al igual que la vez anterior, voy a compartir el documento con Juan y vamos a editar al mismo tiempo este documento, ¿sí? Vamos a compartirlo aquí, Juan.Chávez. Voy a decir que él tiene permiso de edición. Podemos editar un documento más de 40 personas al tiempo. Y lo voy a dar a enviar. En este momento él recibió la invitación y él va a acceder al documento para que lo editemos al mismo tiempo. Tengo insertar, salto de página, encabezado, pie de página, marcador, índice, combinación de correspondencia. Puedo insertar tablas, como lo ven acá, ¿sí? Puedo cambiar obviamente tepa de letra y demás. Y aquí miren, ya entró Juan Felipe. Juan Felipe va a empezar a escribir y yo a ver en tiempo real lo que él está escribiendo. Por ejemplo, aquí ya se vio acá. Y si se me pierde Juan Felipe, simplemente tengo que presionar la foto de él y automáticamente me lleva a donde él está escribiendo. Y miren que yo voy escribiendo acá. Ajá. Listo. Y vamos editando al mismo tiempo y podemos avanzar más rápido. Ahora bien, inclusive aquí puedo ir a herramientas, puedo ir a escritura por voz. Recuerden quién es el líder de los móviles Android, tiene el 79% del mercado. Aquí le doy español y voy a escoger español Colombia. ¿Sí? Puedo hacer, por ejemplo, un dictado de voz para que sea un documento que se escriba de forma más rápida y así poder llegar a conclusiones mejores para la compañía. Ahí está, le acabo de dictar y miren qué tan preciso es. Vamos a hacer otro dictado de voz. Este fin de semana es el Día de las Madres. Cada quien puede tomarse un par de días de descanso. Ahí sí lo confundí. Entonces, como ven, es totalmente preciso y en este orden de ideas podemos avanzar muchísimo más rápido. Piensen en la productividad. ¿Qué es productividad? Alcanzar una meta con menos recursos o alcanzar más meta con los mismos recursos. Entonces, en este orden de ideas podemos hacer las cosas más rápidas, de forma colaborativa, inclusive escribiendo mucho más rápido y tomando nota de la reunión, sacando conclusiones muy interesantes que luego podemos compartir con gerencia. Miren qué tan rápido escribió. ¿Por qué? Porque inclusive ya podemos escoger español de Colombia, ¿sí? Ahora bien, esto es velocidad. Y aquí luego yo esto lo puedo exportar ¿en qué? En Microsoft Word, como ustedes lo ven acá. O en OpenOffice. Es compatible. Y recuerden, no ocupa espacio. Y todos los cambios se almacenan automáticamente. Al igual que con las hojas de cálculo, puedo revisar el historial de las modificaciones que se hacen. Entonces, recuerdan que Juan Felipe modificó este cuadro. Mírenlo, aquí está. Juan Felipe hoy a las 16:25 modificó este cuadro. Y yo puedo, si quiero, restaurar una versión anterior o puedo ver las versiones anteriores. ¿Sí? Por ejemplo, acá sé que Maximiliano el 16 de abril a las 11:35 de la mañana
miren todos los cambios que hizo y me dice qué cambio fue los que hizo y puedo restaurar esa versión. Ahora bien, hay algo muy importante y es que Google también obviamente tiene otras herramientas que es, por ejemplo, aquí el tema de investigar, herramientas, investigar. Y en herramientas, investigar, tengo la posibilidad de tener el buscador de Google acá y puedo inclusive buscar imágenes, citas, tener un diccionario. Entonces voy a buscar Einstein, ¿sí? Y de Einstein, ¿yo qué quiero? Yo de Einstein quiero buscar las citas o las frases célebres. Aquí están. Miren las frases célebres de Einstein y yo las puedo introducir en el documento con un clic e inclusive aquí me queda el pie de página. Ahora bien, no quiero eh, las frases de Einstein, sino imágenes de Einstein. Aquí está. Me está el buscador, simplemente cojo, arrastro y ahí está. Einstein. O temas académicos de Einstein. Aquí están PDFs, los puedo vincular. Es decir, tengo el buscador de Google integrado a la hoja de texto. Entonces eso es velocidad. Ahora bien, esto con la hoja de texto, ¿correcto? Algo muy importante es que aquí, por ejemplo, ustedes aquí están viendo las presentaciones de PowerPoint. En este caso, va a ingresar a otra presentación a la misma presentación de PowerPoint para ilustrarles de qué forma funciona, digámoslo así. Entonces acá, aquí por ejemplo, vamos al webinar, a lo que estamos presentando. Y miren, tengo presentaciones, no hay necesidad de validar PowerPoint. Hay grandes organizaciones, Serfinco, por ejemplo, tiene Google Apps. Conozco, por ejemplo, cómo se hacían las reuniones de estudios financieros y macroeconómicos. Entre varias personas montaban un documento, una presentación y eran varias personas editando esta presentación, este documento. Igual, tengo diapositivas, tengo formatos, tengo formas, tengo animaciones, todo eso lo puedo utilizar, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas, digamos que también, inclusive, lo podemos descargar como Microsoft PowerPoint sin necesidad de tener una licencia de PowerPoint, ¿correcto? Entonces, en PDF, en JPG, también lo puedo hacer. Entonces, digamos que en este orden de ideas, recuerden que estamos viendo el concepto. Luego, en los próximos webinars, vamos a entrar mucho más a detalle a ver fórmulas de las hojas de cálculo y cómo podemos sustituir licencias dentro de las hojas de cálculo. ¿Correcto? Ahora bien, eh, aquí les voy a mostrar una pregunta que me hicieron. Bueno, esta es otra cosa que tiene las presentaciones de Google y es que en tiempo real me pueden hacer preguntas y yo las puedo resolver. Eso, por ejemplo, no se lo conozco a PowerPoint. Entonces aquí yo les muestro la pregunta, les doy mostrar y me preguntan, buenas tardes, la opción del micrófono para tomar notas está desactivado. ¿Cómo lo activo? Listo. Eso, ¿por qué sucede eso? Todos tienen la misma versión de Google Apps, recuerden. Todos tienen la misma versión de Google Apps, correcto. Sin embargo, Google Apps tiene una opción en la consola de administración que dice que la organización, es decir, tu dominio, es un adaptador temprano o no es un adaptador temprano. Es decir, asimila rápidamente los cambios que hace Google o no los asimila rápidamente. En este orden de ideas, si quieres, ahora me envías un correo. Mi correo es gabriel.gomez@nuba.co y me envías esa pregunta, yo te envío cómo ingresas a la consola de administración y cómo haces el tema de dictado por voz y cómo lo activas. Pero si tú tienes la versión paga, te tiene que funcionar.
Recuerda que aquí no hay diferentes versiones, aquí solo hay una versión y esa versión es la más actualizada de Google Apps. Simplemente es saberlo hacer desde los permisos, desde la consola de administración. Yo te envío el paso a paso. Te recomiendo por favor que me envíes entonces el correo. Aquí yo le doy ocultar y puedo seguir con la presentación. Ojo, esto también se puede hacer en presentaciones. Después vamos a hacer una capacitación solo en presentaciones de Google. Muy bien, vamos a continuar. Ahora bien, la colaboración en tiempo real y el acceso instantáneo ayuda a la mayoría de los usuarios a ahorrar 2 horas por semana. Es decir, se ahorran 13 días hábiles completos al año. Ojo, la colaboración, según Forrester, porque esto es real, le ayudó a Juan Carlos, el director de TI, que es el ejemplo que tenemos, a ahorrarle a los empleados, a cada empleado, 13 días hábiles completos al año de trabajo. ¿Por qué? Porque colaboran, porque tienen calendarios compartidos, porque las cosas son más fáciles. Entonces, digamos que como ahorró 13 días, como lo vemos en el calendario hábiles, pues él debe estar feliz. Se está ahorrando tiempo. Entonces, en ese orden de ideas, al ahorrar tiempo, está alcanzando mejores resultados en productividad y está agregando valor. Ahora bien, Juan Carlos se sorprende al ver que diariamente cada usuario ha comenzado a crear 2 archivos por día en Google Docs. Hay muchos directores de TI. ¿Esto qué es? Un promedio por consola de administración que saca Google de los clientes que se tienen. Ojo, 2 archivos por día es un promedio de hojas de cálculo, hojas de texto, presentaciones de Google. 1, ahorras dinero, básico. 2, colaboras. 3, Google Docs y Google Drive ya no es un monstruo. No, Google Docs y Google Drive es algo que es ya muy, digámoslo así, común a nivel internacional y cada vez más a nivel latinoamericano. Entonces muchas veces les preguntamos qué tanto utilizan Google Docs dentro de tu compañía. Ellos, los directores de TI, muchas veces nos dicen, no, aquí no se usa. Vamos a revisar la consola de administración en compañía de ellos y vemos que una persona que nos dijo eso tenía más de 90,000 documentos de Google creados, 90,000, y no sabía que lo estaban utilizando, porque las personas, ellos mismos exploran y buscan la facilidad. Ahora bien, en el tema de Google Drive, tenemos una organización que tiene más de 1 millón de documentos respaldados en Google Drive. Google Drive para respaldar documentos. Saben que Google Drive se puede instalar localmente en las máquinas y localmente en las máquinas funciona como un Dropbox. Solo que los riesgos del Dropbox es que si cambian la contraseña a un usuario final, pues se pierde la información. Los usuarios finales pueden compartir información con terceros. Con Google Drive funciona igual, pero puedo restringir que los usuarios no puedan compartir nada por fuera del dominio. Y si un usuario se va de la organización y cambia su contraseña, el superadministrador, el director de TI o el superadministrador siempre puede tener toda la información a la mano y puede recuperarla. Entonces imagínense 1 millón de documentos respaldados en Google Drive. ¿Para qué temas de backup para portátiles? Inclusive en una próxima sesión vamos a ver cómo Google Drive inclusive puede sustituir temas de file server y temas de respaldo con NAS y SAN, ¿sí? ¿Qué equivale a 1 millón de documentos? 1 millón de documentos es como si en una empresa de 100 usuarios una persona se tomara más de 9 expresos al día por usuario. 9 expresos, esas copitas de café que son tan cargadas, 9 expresos al día. En Google Drive, todo está almacenado. Como les decía,
Este también era un tema conceptual, en poder profundizar un poco más. Ya estamos llegando pues al límite de la conferencia. Los invito a que si tienen alguna duda ya que estamos terminando, como les decía, este abrebocas, vimos cosas prácticas que vamos a ir profundizando porque como ven aquí hay muchísima tela por cortar, muchísima tela por cortar. Entonces, pueden ingresar a goo.gl, slide 33U33, por si tienen alguna pregunta adicional. A todos los asistentes a la conferencia se les va a compartir este video para que ustedes lo puedan repasar y si lo desean lo puedan compartir con quien quiera. Esto es un conocimiento que es abierto para nuestros clientes y es un valor agregado que nosotros hacemos, obviamente sin ningún costo. Lo digo porque varios nos escribían qué costo tiene. No, no tiene costo. La idea es que apropien bien la herramienta y que realmente colaboren. Entonces, voy a esperar otros minutos para el tema de preguntas, si es que tienen alguna pregunta y con mucho gusto se las podría resolver. Correcto. Entonces, ante todo, muchísimas gracias por la asistencia. Espero que haya sido de utilidad. Obviamente lo importante es que entiendan el concepto, ¿sí? Las personas del promedio discuten eventos, las personas, digámoslo así, un poco más inteligentes discuten conceptos. Este es un concepto. Entiendan el potencial, lo que hay, ¿sí? Hay una frase también de Drucker que dice que la planeación futura no es pensar en las decisiones futuras, no, es pensar en el futuro de las decisiones presentes. Es decir, la decisión que tomaron con Google Apps no es una decisión de correo, no, es una decisión de colaboración, es una decisión de ahorro en costos con Ofimática, es una decisión de innovación. En ese orden de ideas, les agradezco mucho la atención, pues yo creo que nos saben dónde encontrarnos. Muchísimas gracias a todos y que tengan un buen puente.